Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo instalar Python en Ubuntu 18.04. Aquí debo de mencionar que por default Ubuntu ya tiene instalado Python. Para ver qué versión de Python está configurado en nuestra computadora, simplemente tenemos que abrir lo que sería una terminal. De aquí escribir la palabra Python, seguida de guión guión, la palabra version o versión y presionamos Enter. Aquí me está indicando que la versión que está utilizando en este momento por default mi computadora es la versión de Python 3.7.6. Sin embargo, Ubuntu trae instalado por default dos versiones de Python. Una versión que sería a partir de la 3.7 y alguna versión que sería una versión antigua que sería la 2.7. Si yo, por ejemplo, escribo Python 2-versión, me va a indicar cuál es la versión de Python antigua que está instalada dentro de mi computadora. En este caso yo tengo la versión instalada 2.7.17. Es decir, tengo dos versiones de Python instaladas en mi computadora. Una que está siendo utilizada por default con la palabra clave Python, que sería la 3.7.6, y otra versión antigua que es llamada con la palabra Python 2, que sería la versión Python 2.7.17. Viendo esto, puede llegar a ser interesante instalar alguna nueva versión de Python. De ahí entonces surge este video. Para poder instalar una nueva versión de Python podemos instalarlo ya sea a partir de una terminal o podemos irnos directamente a la página del desarrollador del lenguaje de programación. En este caso la página es python.org. Vamos a lo que sería la página, nos vamos a la sección de descargas, le doy clic. Aquí me dice que las descargas se pueden encontrar para Windows, para Linux, para Macs y otros sistemas operativos. Y que la versión al momento que estoy realizando este video, que es el 15 de mayo del 2020, la versión más actual sería la 3.8.3. Entonces yo me voy a la sección de Linux porque lo quiero instalar en Ubuntu. Y me abre esta pantalla. En esta pantalla tengo todas las versiones previas de Python. A nosotros nos interesa lo que sería la versión 3.8.3, entonces nos iríamos a esta sección. Del otro lado tenemos una versión de prueba de Python que sería la versión 3.9, una más actual, pero el detalle es que estas son versiones de prueba, versiones beta o versiones alfa, entonces todavía contienen bugs o errores de programación que deben ser pulidos. De ahí entonces seleccionamos mejor lo que es una versión estable, entonces le damos clic y va a comenzar a descargar lo que sea el archivo comprimido. Una vez que descarguemos el archivo comprimido vamos a tener lo que sería un archivo tar y tendríamos, bueno, tenemos que descomprimirlo. Esto simplemente lo hacemos dando doble clic. Aquí me va a indicar cuál es la carpeta que se va a descargar. En este caso es la Python 3.8.3. Si le doy extraer, me va a preguntar dónde la quieres extraer. Si le doy nuevamente extraer, lo va a extraer en la misma carpeta donde se encuentra el comprimido, es decir, en la carpeta de descargas. Esto ya lo he hecho y tenemos aquí lo que sería la carpeta que se descarga, que sería Python 3.8.3. Entonces lo abrimos. En esta carpeta siempre hay que leer los documentos que se encuentran aquí. Por lo general, siempre que vamos a instalar un programa viene un archivo que dice README, léeme o instrucciones de instalación. Simplemente tenemos que darle doble clic y ver o leer las instrucciones de instalación. Por ejemplo, aquí me dice dónde se puede encontrar Python, más información interesante. Y en esta sección nos está indicando cuáles son las opciones para instalar a Python. Y aquí me dice en Unix, Linux y diferentes sistemas operativos se tiene que ejecutar el programa configure, es decir, configurar el compilador, después llamar a make, hacer una prueba y finalmente utilizar el comando sudo superusuario
make install el programa, install Python. Entonces para esto tendríamos que, como nos está indicando las instrucciones, abrir una terminal aquí. Esto lo hacemos con clic derecho, abrir una terminal en la carpeta de descargas, ojo. Y aquí me dice primero punto configure. Punto configure, presiono enter. Ok, está preparando la configuración. Ok, el siguiente sería make, enter. Esto puede tardar algunos minutos dependiendo de la velocidad de su computadora. Entonces podemos prepararnos un café y tomarlo con calma. Una vez que termino de realizar eso, el siguiente paso sería entonces preparar ahora sí make test. Presionamos enter. Y en este momento ya podemos instalar lo que sería Python. Para ello simplemente tecleamos lo que sería el comando sudo, que sería superusuario as. Utiliza la utilidad make, compila e instala. Si se fijan, lo único que estoy haciendo realmente es copiar las instrucciones que vienen en el documento de Python. Y le damos enter. Obviamente nos va a pedir nuestra contraseña, se la damos. Presionamos nuevamente enter. Finalmente dice ya ha sido exitosamente instalado. Otra opción que tenemos para instalar Python podría ser a través de lo que sería la terminal, a través de lo que sean los repositorios oficiales. Por ejemplo, si yo utilizo el comando apt search y coloco la palabra Python, esta es otra forma de instalar Python. Lo que le estoy indicando es apt, búscame programas que tengan Python. Obviamente me va a aparecer una lista muy grande de programas que están relacionados con la palabra Python. Si yo por el contrario coloco apt, la versión exacta de Python, Python 3.8 por decirlo de alguna manera, Python search, le damos enter. Y si el programa, en este caso la versión de Python que estamos buscando, está dentro de los repositorios oficiales de Ubuntu, lo vamos a tener aquí. Aquí tendríamos lo que sería Python 3.8. Entonces, para instalar el Python tendríamos que colocar sudo apt install y el programa que queremos instalar. En este caso sería Python 3.8. Entonces, de esta manera simplemente tendría que darle enter y se volvería a instalar. Podríamos instalar
Python directamente de lo que sería un repositorio. Las dos maneras son válidas. Personalmente yo recomendaría instalar programas de lo que sería un repositorio. El detalle es que muchas veces los repositorios no contienen las versiones modernas o más actuales de diferentes programas. Esto se debe a que los repositorios por lo general tienen el filtro de que se almacena solamente lo que son ya versiones estables y comprobadas que realmente funcionan. De ahí entonces algunas versiones que son de prueba, alfa o que podrían sernos de interés pero que todavía no pasan el filtro del tiempo, no las vamos a encontrar en los repositorios. De ahí entonces podría ser interesante descargar e instalar directamente desde la página de Python. Una vez que ya tenemos instalado lo que sería Python, Python es solamente un lenguaje de programación, no tenemos una interfaz gráfica, por lo tanto tenemos que instalar otro programa que en este caso sería un editor de código de Python. Para empezar a programar podríamos utilizar simplemente un editor de texto y empezar a escribir código y funcionaría totalmente. Sin embargo, yo recomiendo utilizar un editor de texto para poder utilizar Python, empezar a programar en Python. En mi caso, mi favorito es el programa PyCharm. Una vez que ya tenemos instalado Python, el siguiente paso sería instalar lo que sería un editor de código de Python. Existen varios programas que son editores de código. Podríamos utilizar el Jupyter, podríamos incluso utilizar un editor de texto, pero en mi caso yo prefiero utilizar lo que sería el PyCharm. Para descargar este programa debemos ir a la página de donde se desarrolla este programa. Simplemente buscamos en nuestro web browser la palabra PyCharm y vamos a encontrar que PyCharm tiene tres versiones: una que es de pago, una versión que es gratuita que sería la Community y otra versión que se llama Edu. Una vez que seleccionamos nuestra versión simplemente tenemos que darle en descargar. Es un programa un tanto grande, entonces yo ya lo he descargado previamente. Tarda algo así como unos 5 o 7 minutos en descargar. Y una vez que lo descargamos nos va a bajar lo que sería un archivo TAR, un archivo comprimido. Nuevamente le damos doble clic para descargarlo, descomprimirlo. Y nos va a crear lo que sería esta carpeta, una carpeta que se llama PyCharm Community 2020, que es la versión y la fecha. Lo abrimos y aquí nos va a aparecer lo que serían las instrucciones para instalar este programa. Sería siempre hay que buscar lo que sean las instrucciones, ya sea un readme o un install. Entonces le damos doble clic para abrir con el editor de texto. Y aquí nos está indicando todas las instrucciones para poder instalar lo que sería este PyCharm. Aquí me dice, por ejemplo, que para poder instalar este programa simplemente tengo que descomprimirlo. El ejecutable se va a encontrar dentro de la carpeta bin y que para poder instalar este programa lo único que tengo que hacer es copiar toda la carpeta que ha sido descomprimida a un directorio seguro, es decir, el directorio home. Y que para poder llamar al programa PyCharm simplemente tengo que ejecutarlo con este comando diagonal pycharm.sh. Entonces, simplemente para comprobar que el programa funciona, tendría que abrir aquí una terminal, colocar punto diagonal pycharm.sh, que sería este programa este icono que se encuentra aquí. Entonces le damos enter. Y esperamos a que cargue el programa. Aquí, bueno, yo he estado trabajando con algunas cosas, pero nada del otro mundo.
PyCharm me gusta porque tiene varias ventanas, se puede configurar la visualización. Si ven diferentes configuraciones de PyCharm, no se preocupen, es simplemente porque alguien movió todas las ventanas de diferente manera. A mí me gusta organizarlo de esta manera, en la cual yo tengo el código, la ventana, una ventana para terminal y los archivos en los que estoy trabajando. Les menciono, es bastante práctico y en los siguientes videos vamos a ver con más detenimiento cómo utilizar PyCharm para poder escribir nuestros propios programas. Finalmente, debo de mencionar otra forma de instalar a PyCharm. Podríamos también instalarlo nuevamente de lo que sería una terminal apt search PyCharm para buscar si lo podemos encontrar el programa desde lo que serían los repositorios. PyCharm. Oh, interesante, me dice que no se encuentra. Y otra opción para poder instalar lo que sería PyCharm, podríamos utilizar lo que sería el software de Ubuntu. Podemos utilizar lo que es la interfaz gráfica. Buscaríamos aquí y colocamos lo que sería el nombre del programa que queremos instalar. Entonces sería PyCharm. Entonces le damos Enter. Y aquí me dice las diferentes versiones de PyCharm que podemos instalar. Podemos instalar la que es la versión Community, la versión Pro y la versión Edu. Si quiero yo instalar una versión, simplemente le doy clic. Y aquí me aparecería, en vez de iniciar, instalar. Entonces simplemente le doy clic en instalar y comenzaría el proceso de instalación del programa PyCharm. Entonces son ya les he mencionado las dos versiones que tienen para poder instalar lo que es el programa PyCharm. Pueden utilizar la que más sea de su conveniencia. En fin, por mí es todo. Espero que estos videos de cómo instalar y utilizar Python les sea de utilidad y nos vemos hasta la próxima.